Vamos a estar viendo hoy el libro de Miqueas. El libro de Miqueas. Miqueas va a ser el último profeta menor que va a haber de pie a ambos reinos. Así que con Miqueas, creo que el próximo domingo, no, el otro domingo, lo que voy a hacer va a ser un resumen de los profetas menores que estuvimos viendo, porque ya va a comenzar un cambio en la Biblia, ¿no? Ya va a empezar que el reino del norte ya no va a existir más y solamente vamos a seguir con el reino del sur. Entonces ya hoy, por ejemplo con Miqueas, va a ser el último. Obviamente que tocaría Isaías, parte de Isaías, porque Isaías también, después como vamos a verlo, va a haber algo del reino del norte, pero Isaías ya lo vimos al principio, cuando se empezó con los profetas, cuando estábamos ahí en Beruti. Así que no lo voy a tocar. Capaz que voy a hablar algo, pero no voy a tocar el libro de Isaías, porque eso ya se vio cuando empezaron con los profetas. Así que bueno, Miqueas, de acuerdo al capítulo 1, el autor del libro, obviamente, nos dice que es Miqueas. Su ciudad es ahí, que se llama Moreset. Ese lugar nosotros lo podemos ver acá. Ahí está en grande, ahí está, ¿ven? Y está ahí al noroeste, ahí está, a unos 30 o 40 kilómetros. Le puse 30 o 40 kilómetros porque los comentarios, y eso no se ponen de acuerdo. Algunos dicen 30, otros 42, otros 45, pero más o menos, ahí está. A 30, 40 kilómetros es de acuerdo a qué ruta agarre. Entonces, de acuerdo a la ruta está, bueno, pero más o menos está a 30, 40 kilómetros del suroeste de Jerusalén. Entonces, eso es lo que sabemos acerca de Miqueas. ¿Qué más sabemos acerca de Miqueas? Bien. ¿Quiénes gobernaban? Es interesante porque a Miqueas sí, más o menos podemos saber exacto cuándo él estuvo, porque acá nombra reyes. Ahora, se va a tornar interesante estos reyes, porque tenemos, primero, el rey que nombra es Jotam, ¿no? Después, Acaz, después, Ezequías. Ahora, lo interesante es que Jotam gobernó desde el 750 al 731. Acaz del 731 al 715 y Ezequías del 715 al 686. O sea, entonces lo que nosotros podemos deducir que la fecha en que estuvo Miqueas fue alrededor del 730 al 710, más o menos, ¿no? Por eso también podemos decir lo siguiente, que los contemporáneos de Miqueas, por ejemplo, fueron, en ese momento, era Oseas, que predicó en el reino del norte, y Isaías, que también estuvo con Miqueas, que fue contemporáneo de Miqueas, predicando al reino del sur. Tienen dos contemporáneos. A ver, porque hay discusiones, Abdías, Joel, todo eso, hay discusiones. Quizás puede ser, pero quizás no. Porque algunos lo ponen, cuando estaba el reino de Israel todavía en pie, y otros lo dicen que ya no estaba el reino de Israel, ya estaba destruido. Entonces, Abdías y Joel, igual también Jonás, o sea, no se ponen por las dudas, porque no hay fechas ciertas. Nosotros lo consideramos, cuando se vieron los profetas, como
que estaban dentro de esos años, que todavía estaba el reino del norte en pie. Pero por la duda siempre se pone que los contemporáneos de Miqueas eran Oseas y Isaías. Eso es seguro, porque tenemos fechas. ¿Qué más podemos ver? Bien, también podemos ver que los profetas que profetizaron tanto Oseas como Isaías proclamaron también juicio al reino de Israel. A Judá también, pero al reino de Israel. Y esos juicios se cumplieron en el año 722. Entonces podemos decir que... ¿Qué le perdí yo? Ahí está. Había apretado. Voy a dejar esto acá. Entonces podemos decir también que Miqueas pudo haber visto cómo el reino de Israel cayó. O sea, parte de su profecía, Miqueas la pudo ver cumplida. ¿Por qué digo parte de su profecía? Porque, después vamos a estar viendo también más adelante, como Miqueas habló al reino de, tanto al reino de Israel como al reino de Judá, ya me adelanté, el reino de Judá cae aproximadamente en el año 586, recién ahí. Entonces por eso Miqueas pudo ver la caída del reino de Israel. Ahí está. ¿A quién fue dirigido el mensaje? Al reino del sur y al reino del norte, Israel. Recordemos también, por los otros profetas que hemos visto, y por Jonás, que también lo vimos en Segundo de Reyes, que vino palabra de Dios a Jonás y le habla a Jeroboam que iba a tener prosperidad, tanto militar como económica. Y eso, acuérdense que era lo que predicaban los profetas, ya, que había tanta opulencia económica que había diferencias en clases sociales. Se había hecho la diferencia, o sea, las viudas no eran atendidas, los pobres eran explotados, había una decadencia religiosa, o sea, había un desastre. Ahí podemos ver un cachito, lo siguiente. Vemos Oseas arriba, los puse en azul, para que nosotros podamos notar, primero, que tenemos Usías, que no está, no habla Usías, o sea, en Miqueas no habla de Usías, pero Usías estaba. Si ustedes leen Segundo de Reyes, más o menos 17 y 18, ahí está Usías. Yo puse nada más la muerte, porque la muerte de Usías fue alrededor del 739, justo cuando Isaías es llamado, Isaías 6, ¿se acuerdan? Cuando ve la santidad de Dios, la muerte de Usías, él fue al templo y ahí tuvo la visión del Señor. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, lean Isaías 6. Eso fue en el año 739. Bien, Usías murió ahí, en ese entonces. Pero Usías, este es el hijo, Jotam es el hijo de Usías. Usías, o sea, estos dos reinos, estos dos reyes, estaban interpolados, o sea, reinaban juntos, entre comillas, porque Usías hizo lo malo por un momento, lo malo delante de Dios, y Usías tuvo lepra. Y fue apartado como rey en una casa aparte de ahí del reino. Y tomó su lugar Jotam. Por eso los pongo ahí medio juntitos. Pero entonces, fíjense, ahí estas dos líneas pongo como Oseas, Miqueas e Isaías estuvieron en esos reyes contemporáneos. Vemos ahí también que todos estos reyes son de Judá. Este Acaz hizo lo malísimo delante de Dios. Entonces ese es el contexto que se encontraba, que pudieron ver tanto Oseas, también pudo ver tanto Miqueas y Isaías. Hizo lo malo delante de Dios. Bien, ¿cómo podemos resumir
el tema de Miqueas. Dios juzgará a todas las personas, sin embargo, salvará un remanente a través de un futuro rey. Si nosotros nos acordamos, siempre los profetas, habíamos dicho que los profetas daban juicio, pero también daban promesa, o daban esperanza. Y cuando nosotros vemos esto y vemos continuamente, yo vengo diciendo que el reino de Israel va a ser destruido, y eso se cumple en el año 722, la pregunta que nos puede surgir en la cabeza es, ¿qué es lo que está haciendo Dios? O sea, ¿se olvidó del pacto que va a destruir a su pueblo? O sea, se olvidó Dios del pacto, porque hay un pacto que hizo con Abraham, hay un pacto que hizo con Moisés, un pacto que también había hecho con David. Y entonces, ¿se olvidó del pacto Dios? No, o sea, no, Él no se olvidó del pacto. Los que se olvidaron del pacto fueron el pueblo de Israel. Parte del pacto era que el pueblo de Israel tenía que obedecer a Dios. Si nosotros vemos ahí en Deuteronomio 28, vayan un cachito a Deuteronomio 28, 28:1, dice lo siguiente: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos, que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Pero el versículo 15 dice lo siguiente: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué es lo que los mensajes de los profetas, qué es lo que estaban diciendo? Aparte de que venía un juicio. ¿Por qué? Porque, como decíamos, había mucha opulencia económica, se habían olvidado de los pobres, se habían olvidado de la ley. Se habían olvidado de la ley. A su vez hay un mensaje ahí implícito que les está diciendo: si ustedes no se arrepienten, o sea, si ustedes no se humillan, no se arrepienten, o sea, va a venir un juicio, o sea, y si se arrepienten, o sea, no va a venir el juicio. Eso es lo que le está diciendo Miqueas. Y eso es lo que le estaba diciendo los demás profetas. Pero ¿qué pasa? Israel, el reino del norte, no hace caso. Por eso Dios tiene que cumplir su palabra. Si no lo hacen, va a venir todas estas maldiciones. Ahora, otra de las cosas que nosotros podemos ver de los profetas y también en este profeta, que hay una palabrita que se resalta. Esa palabra es un remanente, hay un remanente siempre. Un remanente. Ese remanente es el que iba a ser salvado. ¿Y cómo iba a ser salvado ese remanente? Ese remanente es salvado por medio del arrepentimiento. Ese remanente se arrepiente. Pero ahí siempre esa palabra se encuentra ahí entre el texto, mezclado en el texto. Hay un remanente que será salvado en todos los profetas. Ahora, ese cumplimiento del remanente en parte se cumple, que después lo voy a repetir otra vez, en parte se cumple en el año 530 y algo, no me acuerdo, se me fue la fecha, cuando los israelitas vuelven de Babilonia, un remanente vuelve de Babilonia, y se culmina ese remanente, o se está culminando ese remanente, cuando Jesús vino por primera vez y está el comienzo de la iglesia. La iglesia es parte de ese remanente. Ahora, ya puedo obviamente escuchar a la gente que diga, bueno, pero eso es la teología del reemplazo. O sea, no hay ninguna teología del reemplazo.
O sea, Dios es un Dios coherente y en toda la Biblia habla de un remanente y terminamos siendo el remanente también nosotros. O sea, la iglesia no suplanta a Israel, Israel era la iglesia como nosotros somos la iglesia. ¿A dónde me toca? Me quedé un cachito. Así que, para que nosotros podamos entender también, Pablo tenía también esto en mente. Dice, pero no es que la palabra, Romanos 9, 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, sino todos hijos por descendientes de Abraham. No, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Esto es un paréntesis que hago para que nosotros podamos entender cómo Dios fue llevando a través de la historia de la redención esa palabrita remanente, remanente, remanente. Eso cuando Jesús tuvo que venir, eso se va a ver en el Nuevo Testamento, lo tenía que entender, lo tenía que entender. Y eso también, que después, estoy mezclando todo, pero bueno, me estoy adelantando. Eso también, nosotros cuando vimos Jonás también tenía que haber entendido eso, el tema del remanente, que no eran los únicos, los israelitas, los que iban a ser salvados. Diciendo todo este paréntesis, bien. Ahora sí, vamos a separar el libro de esta forma, el libro de Miqueas. ¿Qué es? Dios quiere que los agravios sean reprendidos. En segundo lugar, Dios quiere que su pueblo sea restaurado y Dios quiere que su carácter sea conocido. Me gustó cómo se parte el libro así. A ver, si ustedes agarran algún comentario o aún en su Biblia, pueden aparecer de diferentes maneras cómo se puede leer Miqueas. Porque Miqueas no es un libro fácil de entender porque en el mismo versículo podemos encontrar juicio y restauración. Y se mezcla juicio y restauración, juicio y restauración, juicio y restauración. Entonces es muy difícil de separarlo. Sí. El nombre Miqueas, ¿qué significa? Dígalo. Que es como Dios. Pero bueno, o sea, por eso digo, pero se pueden encontrar en diferentes comentarios o en sus propias Biblias cómo leerlo a Miqueas. Está bien, está bien. A mí me pareció esto porque podemos agarrar diferentes versículos y los podemos meter en estos títulos. Y creo que es un poco más ordenado. Bien, veamos el primero. Dios quiere que los agravios sean reprendidos. Miqueas señala muchos pecados, tanto de Judá como de Israel. ¿Cuáles eran esos pecados? ¿Se acuerdan alguno? ¿No leyeron Miqueas? Está en la Biblia, se puede leer. Idolatría. Bueno, ahí los pongo todos juntos. Ahí está. Fíjense, idolatría. Después lean los versículos, si quieren, después léanlo. Idolatría, codicia, robo, fraude, falta de voluntad en prestar atención al Señor y escuchar a los falsos profetas. Este versículo, este punto es el principal, podemos decir. Porque si no prestan atención a la voluntad del Señor o al Señor, va a salir esto, va a salir la idolatría, la codicia, el robo, el fraude, un corazón. O sea, todo eso sale. O sea, que el punto C es la causa de todos los demás. Pero ahí vemos, un corazón amante de lo malo. Después ustedes lo pueden ver en esos versículos que dice ahí. Violencia y derramamiento de sangre, soborno, y no sé qué dice acá. Engaños. Balanzas falsas. O sea, es Argentina. Si lo vemos es igual. Ahora, podemos ver todo eso. Que los pecados que señala Miqueas,
se parecen mucho a qué pecados que señalaban los otros profetas. Acuérdense, si nosotros vemos Oseas, si vemos Joel, si vemos nosotros a Abdías, si nosotros vemos también a Isaías, vemos que denunciaban lo mismo. ¿Pecados qué? Pecados políticos, pecados sociales y pecados religiosos. Eso es lo que siempre estaban denunciando. Y fíjense todos los profetas que nosotros nos hemos visto. Y, ahí vemos nosotros la misericordia de Dios, ¿no? Que le está mandando profetas y le está diciendo, cambien, arrepiéntanse, va a venir un juicio, va a venir un juicio, va a venir un juicio. Porque muchas veces nosotros nos quedamos con un profeta. Yo me quedo, por ejemplo, vamos a poner, leo Miqueas y me quedé con Miqueas y digo, mirá, solamente Dios le dijo una vez sola a Israel y los reventó. No, le fue diciendo continuamente que si no se arrepentían iban a perecer. Lo lindo de Miqueas es que también cómo expresa, ahora cómo va a desarrollar de una manera casi poética, podemos decir, todo el desenlace que le va a ocurrir a Israel, el reino del norte, y también a Judá. Dice capítulo 1, versículo 3 de Miqueas. Fíjense cómo Dios va a actuar. Y las palabras que Miqueas usa, que son tan detalladas para que nosotros podamos imaginarnos el juicio que iba a venir y cómo Dios va a actuar. Dice así, porque he aquí el Señor sale de su lugar, descenderá y hollará las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán. ¿Cómo se derretirán? Dice, y los valles se hendirán. ¿Cómo? Como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es, dice, la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria un montón de ruinas de campo, lugares para plantar viñas, derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus simientes. Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego y asolaré todas sus imágenes porque las juntó de ganancias de ramera y a ganancias de ramera volverán. Dios realmente no va a dejar sin castigo al malvado. No lo va a dejar sin castigo. Dios va a castigar. Y Miqueas le está diciendo eso. El hombre va a ser castigado por su pecado. La ira de Dios se ve en acción para que las mentes de los israelitas sean impactadas. Los profetas tenían que hablar de esa forma para que puedan entender. Me encanta cómo habla de cómo va a trillar la tierra, así como se limpiaba para sembrar, así va a ser Israel. Así le iba a pasar. Ahora, ¿qué podemos sacar de limpio en esta primer parte? Vemos acá que Dios le está advirtiendo a Israel y a Judá, si no se arrepienten, voy a venir con juicio y un gran juicio. Un gran juicio. Los voy a arrasar, los voy a eliminar. Nosotros podemos entender que esto pasó históricamente en el año 722. El pueblo de Israel lo sufrió en carne propia el juicio de Dios. Lo sufrió. Sufrió la ira de Dios. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a pasar exactamente lo mismo. Todo aquel hombre que no se arrepiente de sus pecados sufrirá el juicio de Dios. Y es una advertencia para nosotros también hoy el mensaje de Miqueas como los demás profetas. Es actual. Es actual.
Ahora, una de las cosas, ¿no?, también que podemos ver, que nosotros no podemos jugar con el pecado. No podemos y tampoco ser complacientes con el pecado. Porque Dios odia el pecado. Lo odia. Y se lo demostró al pueblo de Israel. ¿Queremos saber más cuánto odia Dios el pecado? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cuánto odio tiene del pecado? Nosotros mirando la cruz. Jesús recibió la ira de Dios. El juicio que recibieron los israelitas, que fueron masacrados por los asirios, que eran una ciudad malvada, porque si ustedes ven la historia de los asirios, cómo mataban a la gente, era de manera despiadada realmente. Ellos sufrieron eso. Si nosotros vemos, que después lo vamos a ver cuando lo veamos a Jeremías, que ve la caída de Jerusalén, y vamos a ver también en Lamentaciones cómo las madres comían a sus propios hijos muertos porque no tenían que comer. Eso no es nada a lo que sufrió Jesús en la cruz, porque sufrió toda la ira de Dios. Eso nos está diciendo, así yo veo el pecado. Así veo el pecado, nos dice Dios. Pero acá vemos, Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Obviamente, Dios quiere que el pecado sea reprendido y castigado, pero también quiere que su pueblo sea restaurado. Y vienen las palabras consoladoras de Miqueas, y dice, Miqueas 4:6, dice, en aquel día, dice, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de su hija de Jerusalén. No solo hubo castigo para el pueblo rebelde, como habíamos visto, no solo hay un castigo, le está diciendo que va a haber un castigo, le está diciendo Miqueas tanto al pueblo de Israel del norte como a Judá del sur, sino que hay una luz de esperanza. Y volvemos a lo mismo, o sea, hay una luz de esperanza por medio de ese remanente que Dios va a salvar, que Dios va a salvar. Dios va a volver con misericordia, y va a traer a ese remanente, que ese remanente vuelve, como decíamos hoy, en parte cuando vienen del exilio de Babilonia. Pero dice algo más Miqueas, promete algo más. Capítulo 5, versículo 1 dice, agrúpate ahora en tropas, hijas de guerrero, has puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán a la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. De sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerá porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huelle nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores, 18 principales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense ahí lo siguiente. Va a haber una restauración, 4:6, y va a haber un Señor, va a haber un pastor, va a haber un rey,
y va a haber paz en todo el pueblo. Esa es la luz de esperanza que le está dando a los israelitas. Va a haber un castigo, pero va a haber un remanente y va a haber un rey, un verdadero rey. Recuerden que, como empieza Miqueas, nombra 3 reyes, 2 de ellos buenos, uno malvadísimo. Pero acá le está diciendo, va a venir un rey y va a traer paz y los va a pastorear. Un buen rey. Esperen, tienen que oír. ¿De dónde va a salir? De Belén. De Belén. Y eso lo vemos obviamente en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que tenía que esperar tanto el pueblo de Israel del norte como el pueblo de Judá en el sur? Un rey. ¿Quién era ese rey? Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. No sé si lo puse acá. Sí, ahí está. Dios hecho hombre. Jesús. Dios quiere que su carácter sea conocido, el tercer punto y el último. Miqueas deja claro entonces, en todo el libro nosotros lo que podemos ver es el carácter de Dios. El carácter de Dios. Juzgando el pecado, pero también trayendo una luz de esperanza a través del remanente y este rey que se debía esperar. Ahora, ¿para qué Dios está continuamente mandando profetas y diciendo que va a haber un juicio y también va a haber esperanza? ¿Por qué Dios hace eso? Para ser glorificados y reconocidos por todos. Para eso manda a los profetas. Les está recordando eso. Yo los traje a ustedes. Recuerden. Recuerden. Dice Miqueas 4:1, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos. Y nosotros andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará su espada, dice, nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Eso es una esperanza que todavía no vino, que estamos esperando nosotros. Es, a través de nuestro Señor Jesús, esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir, aunque todavía no lo podemos ver, porque vemos guerras, vemos un montón de cosas y el pecado sigue. Pero va a haber un día, dice, que naciones van a venir y van a decir, venga, vayamos, acá está Dios. Es ese remanente que Dios está trayendo de todos, pueblo, nación, lengua, o sea, no solamente de una etnia, sino el mundo entero, o sea, está siendo proclamada la palabra de Dios. Y Miqueas le está diciendo, va a venir de todos, muchachos, o sea, no somos los privilegiados, van a venir de todos lados a gozarse de este rey que nos va a reinar. Pero no solamente eso nos dice Miqueas, si nosotros leen después el capítulo 6, a través de Miqueas, Dios les está hablando al pueblo de Israel y se le está diciendo, miren muchachos, yo los saqué de Egipto, de esa esclavitud. Les puse un líder llamado Moisés, también a Aarón, a Miriam. Dice, los saqué y los traje y los salvé. Les habla de lo que le había acontecido y cómo Dios los había llevado hasta Canaán, o lo que es obviamente lo que era Israel. Les está avisando y mostrando ese maravilloso. ¿Y por qué hace eso Dios? Nuevamente,
para despertarle la mente a los israelitas, para que ellos puedan ver a Dios y maravillarse de Dios y glorificar a Dios. Porque eso había pasado muchos años antes. Pero el pueblo de Israel eso se tenía que transmitir para que sus hijos escuchen todos, generación en generación, lo que Dios había hecho y que cada persona glorifique a Dios. Y eso se los recuerda a Miqueas. ¿Y qué más habla Miqueas? Por último, en el capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios, dice Miqueas, qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, dice. Hollará nuestras iniquidades, sí, arrojará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otorgará a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Ese es el mensaje de Miqueas. Ese es el mensaje. ¿Qué podemos decir en conclusión? ¿Querés ser parte del remanente? ¿Querés ser parte del remanente que vino a salvar? Hay una condición: arrepentirse. Arrepentirse de nuestros pecados, arrepentirse de sus pecados y poner la fe, ¿en dónde? En el único Salvador que existe, que es Jesús. Nada más. No hay otra posibilidad de ser salvados y de entrar y ser parte del remanente de Dios. Eso es lo que le dijo Miqueas al pueblo de Israel. Eso es lo que le dijo. Eso es lo que tenía que entender Jonás cuando fue a predicar a Nínive. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un tipo de israelita, el típico israelita, que los únicos se consideraban que eran por etnia israelita, somos israelitas, nosotros somos los que recibimos la misericordia y los malvados el juicio? Y Dios le dice, no, es todos los que se arrepienten de sus pecados, eso será salvo. Esos son los que entran al remanente. Entonces, ¿querés ser parte? Arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. ¿Y qué pasa con nosotros? Si somos parte de ese remanente, no debemos jugar con el pecado. No debemos jugar con el pecado. Para entenderlo bien, y por eso está la Biblia, para hacernos entender qué es jugar con el pecado, tenemos escrito bien los padecimientos del Señor Jesús. Así como Miqueas le decía cómo va a venir Dios con su ira, y decía, su ira es tal que es como la cera que derrite el fuego. Es como el río que baja o vemos las cascadas, así de duro. Bueno, cuando nosotros vemos la obra del Señor Jesús, nosotros vemos lo que es el pecado. ¿Cuánto Dios odia el pecado? Ese sufrimiento. Entonces nosotros no tenemos que jugar con el pecado. Eso es lo que está diciendo Miqueas. No debemos jugar, porque le costó la muerte, la vida, le costó la vida de nuestro Señor Jesús, el Rey que Miqueas habla. ¿Qué debemos amar? Dice, debes amar la justicia, la misericordia y vivir humillado ante Él. Este es un poquito, déjeme explicar un cachito. Amar la justicia es, me acuerdo, escuché hace poco una predicación de Sproul, y él les decía, dice, cuando él era joven iba al lado de un pastor que lo acompañaba a predicar y le dijo, ¿qué es amar la justicia? Y el predicador le dijo, amar la justicia es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que es correcto hacer. Eso es amar la justicia. Entonces nosotros debemos amar la justicia, la misericordia y vivir humillados ante Dios.